un paso muy importante porque das el salto al fútbol profesional y creo que lo conseguimos solo 5 jugadores del juvenil que conseguimos el contrato para dar el salto al Barça B y además ese año fue cuando quedamos terceros en la clasificación, no sé si, creo que es una clasificación histórica, no sé si antes lo había logrado el Barça y teníamos un gran equipo, una mezcla en jugadores jóvenes que venían del juvenil con jugadores con más experiencia. Muy buenas a todos, bienvenidos un día más a Charlando con Promesas, a una nueva entrevista en Termofútbol. Tenemos con nosotros al jugador del mes de Cobes, a David Babunski. ¿Qué tal, David? Hola Raúl, muy bien, muchas gracias, encantado de estar aquí. Vamos a tratar una persona que tiene bastante experiencia en el mundo del fútbol, tanto en fútbol base en una cantera muy potente como la del Barça y luego también una vida o una dilatada experiencia también fuera de Barcelona y en el resto de Europa. Y me gustaría saber un poquito, para empezar, en la etapa de esta de Fútbol Club Barcelona, que estuvimos hablando que estaba desde los 12 hasta los 22 años, ¿cómo se da tu llegada al club? ¿Cuál es el paso previo para llegar al Barça? Sí, Raúl, una década en el Fútbol Club Barcelona, desde los 12 hasta los 22. Como dices, antes de eso estoy en la Gramenet, desde los 10 hasta los 12 estoy en la Santa Coloma de Gramenet y es desde ahí desde donde me ficha el Barça para el fútbol base. Primer año infantil fue. ¿Y siempre has jugado en el fútbol base español? Sí, ¿no? Siempre he jugado, sí. Primero, antes de la Gramenet estuve en la Ferran Martorell durante una temporada. Ahora ya no existe ese club. Creo que es el San Andreas, igual. Se fusionaron con el San Andreu. San Andreu. Sí, y de la Ferran Martorell a la Gramenet y de la Grama al Barça. Que la Ferran Martorell, si no me equivoco, era un club potente, ¿no? Era un buen club, sí, 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 era un buen club, tienes razón. Lo que comenté también con tu hermano, con Dorian, es que él estaba por el Cornellá, él es 3 años más joven, ¿puede ser? 2 años y medio, Dos. justo, 2 años y Vale. meses, sí. Entonces me gustaría saber un poquito, tu hermano en Cornellá y tú en el Fútbol Club Barcelona, ¿era cómoda de momento la vida en Barcelona? Y luego él me explicó que cuando él se fue a Madrid, sí que estuvo un tiempo en el que la familia estaba en Barcelona. ¿Te ayudó también el hecho de que toda tu familia estuviera aquí? No sé si tú, por ejemplo, hubieras sido capaz desde pequeño estar en un sitio y que tus padres estuvieran en otro. Bueno, nosotros desde muy pequeños estamos acostumbrados a viajar por el mundo porque mi padre era futbolista y donde iba él a jugar íbamos nosotros. O sea, antes de aterrizar en España estuvimos viviendo en Japón porque él jugó allí, luego él jugó en el Logroñés, jugó en Bulgaria, jugó en Grecia y nosotros hemos ido viviendo en todos estos sitios hasta que mi madre, cuando llegó mi padre a España, le gustó muchísimo las condiciones de vida que ofrecía y le dijo, mira, nosotros nos quedamos aquí, tú si quieres continuar tu carrera, adelante. Y entonces él se fue a Alemania, creo, a los últimos 6 meses o temporada de su carrera y nosotros decidimos quedarnos en Barcelona. Y ahí es donde empecé. Y mi hermano también estuvo en la Gramenet, 1 o 2 años, no recuerdo bien, y de ahí se movió al Cornellá. Y luego, Y ¿cómo? entonces, claro, él cuando nosotros estábamos con mi madre prácticamente, y él cuando se fue para Madrid, yo había cumplido ya, no sé, 16, 17, empecé a vivir en un piso con 2 o 3 compañeros del Barça también, y mi madre se mudó con él a Madrid. ¿Cómo viviste esa etapa del Fútbol Club Barcelona? No sé si va cambiando un poquito el estilo de la competitividad, el tema de la presión entre compañeros también un poquito, porque el Barça, pues cada temporada hace una gran limpieza. A veces se dice siempre que quedan muy pocos jugadores o queda una base a veces pequeña. No sé, ¿cómo vives tú esa etapa del Fútbol Club Barcelona? ¿Te tomas como un premio, más como presión? Hombre, la presión existe, por supuesto, porque pasas de, bueno, en un club como la Gramenet, que igual eres de los más destacados, llegas al Barça y eres uno más. Y la presión siempre está ahí, porque cada año es como una prueba en la que tú tienes que demostrar para seguir progresando por las categorías. Y yo lo he vivido todo, bueno, con una enorme alegría, con mucha satisfacción. Para mí fue un privilegio cada uno de los años que estuve ahí en el Barça y muy feliz por poder conseguir completar una década en el club. Y una cosa que me llamó muchísimo la atención es que, bueno, se registran hasta 2 temporadas tuyas en la UEFA Youth League. Entiendo que ya era como que desde el primer año de juvenil ya estabas en el juvenil A, ya participaste con ellos. Sí, mitad y mitad. Iba participando con ambos, tanto con el juvenil A como con el juvenil B, y luego ya en el tramo final de la temporada creo que me asiento en el juvenil A con Oscar García fue. Y sí, recuerdo la Youth League, algunos partidos contra el Manchester City, creo que jugamos tanto en el mini como en su campo, y luego recuerdo con el Ajax también, que fue el equipo que nos eliminó, creo, en mi generación.
Y por aquí he visto en, bueno, en premios o demás, cuando veíamos en alguna aplicación y consultábamos un poquito tu carrera, ponía el jugador del año juvenil. Concretamente, ¿a qué se refiere con eso? Jugador del año juvenil. Sí, ponía como que había sido nombrado como los mejores jugadores juveniles. No sé si era de la Ah, Federación sí. Catalana o de la Liga Española, pero Pues no estaba al tanto de este reconocimiento, pero ya me mandarás a ver dónde lo has encontrado, pero sí fue mi mejor año, fue en el Juvenil B, creo, con Sergi Barjuan, lo recuerdo como uno de mis mejores años en el Barça a nivel de rendimiento y también los últimos meses con el Juvenil antes de dar el salto al Barça B también, con Óscar García y luego con Jordi Viñals. cuando haces el salto al Barça B, ¿es como juvenil de tercer año o ya es tu etapa senior? Es como Juvenil de tercer año, exacto. Y concretamente ya estáis en, bueno, ya el Barça B por aquel entonces estaba en segunda división, ya lo habían subido a la segunda división. Eso es. Y tenía un equipazo y fue un paso muy importante porque das el salto al fútbol profesional y creo que lo conseguimos solo 5 jugadores del juvenil que conseguimos el contrato para dar el salto al Barça B y además ese año fue cuando quedamos terceros en la clasificación, no sé si, creo que es una clasificación histórica, no sé si antes lo había logrado el Barça y teníamos un gran equipo, una mezcla en jugadores jóvenes que venían del juvenil con jugadores con más experiencia. Como estaba Ilias Sánchez y compañía, sí. ¿Recuerdas a algún compañero de esos 5 que decías que conseguisteis el contrato de juvenil para el filial? Sí, claro que lo recuerdo, sí, sí, claro. Con alguno mantengo contacto de vez en cuando, con el que más, igual con Sergi Samper. ¿Veías la posibilidad justamente con ese salto que para mí es una magnitud enorme, que quería preguntártelo también, de pasar de jugar, bueno, en juvenil sí que es cierto que tienes la competición europea, la Youth League, que es lo que más asemeja un poquito a lo que puede ser el fútbol profesional, pero en el momento en que pegas el salto a una segunda división, con la edad que tienes como juvenil de tercer año, ¿ya das el cambio de chip de ver la posibilidad real de que vas a ser profesional? Es una señal, digamos, es una confirmación muy sólida de tus capacidades y de tu talento, el obtener este reconocimiento de un club como es el Barça. Y, y yo desde pequeño tenía la convicción, tenía la esperanza, obviamente la confianza en mí mismo. El fútbol es mi pasión desde que nací prácticamente. Y siempre soñaba, obviamente, con vivir de esto, con ser futbolista profesional. Y cuando estás en el Barça, qué confirmación mayor puede haber que uno de los mejores clubes del mundo, pues utilizando los criterios que ellos tienen de scouting y para seleccionar talentos, pues te dé la oportunidad de formar parte de su segundo equipo de Barça B, en segunda división de España. Sorprende un poquito la etapa que tienes en Barça B porque son 2 temporadas en segunda, las pasas de la primera temporada a una clasificación histórica, como tú bien dices, del Fútbol Club Barcelona, Sí, su filial, que quedando tercero y luego acaban descendiendo la temporada siguiente. No sé si se debe un poco el cambio de chip o el cambio de cómo acaba el club o el equipo, en este caso en segunda división, debido a que la temporada anterior tan magnífica hizo que muchos jugadores se fueran. No sé si es el cambio de correcto. mentalidad de a lo mejor no conseguir el poder ascender al primer equipo. No sé si algunos lo consiguen. Exacto, perdemos muchísimos jugadores, la mitad de los jugadores se marchan después de esa gran temporada que tuvimos en mi primer año con el Barça B. Eso obviamente afecta al equipo que se tiene que reconstruir para afrontar la nueva temporada. También es un momento en el que hay cambios en el club, se va gente, entra gente nueva en todos los sectores del club y fueron momentos un poco turbulentos en el Barça y me imagino que todos esos factores pues afectaron aparte de que es una competición muy difícil también. El año siguiente son jugadores más jóvenes los que formamos parte del Barça B, la liga sigue siendo muy competitiva, la segunda división obviamente, y fue difícil y al final pues descendimos. Justamente te iba a preguntar por eso, porque incluso si sois un equipo más joven, ya siendo un filial que de por sí la experiencia a veces brilla por su ausencia, porque la mayoría, pues eso, habéis estado jugando o sois juveniles de tercer año o como mucho lleváis 2 o 3 años en el fútbol senior, ¿gana la experiencia la calidad en, por ejemplo, una segunda división? ¿O es muy importante la experiencia? Por supuesto, la segunda división de España es un nivel, yo creo que por nivel futbolístico hablando, es igual, es una de las mejores 10 ligas o está en las top 10 o 15 ligas europeas seguro. Y entonces para nosotros que veníamos de juvenil nos aporta
una experiencia en la que nos permite pues quemar etapas de desarrollo muy rápido, inmediatamente. Entras en el fútbol profesional, eso se puede considerar futbolísticamente hablando, la élite, la calidad que hay, los jugadores que hay en segunda división es increíble. Esa experiencia de la que hablas es que incluso es eso, pasar de ser un equipo puntero, revelación en segunda división, al año siguiente descender, pero es que luego además tú quedándote un año más en segunda B con ese Fútbol Club Barcelona, cambia un poquito tu papel dentro del equipo, pasas a tener más protagonismo, siempre lo habías tenido, fue progresivo. Sí, bueno, fue progresivo. Mi primer año no tengo tanta participación, tengo un rol más secundario, voy entrando desde el banquillo, bastantes partidos, y el segundo año pues la idea era de dar un paso adelante, pero había otra serie también de complicaciones, obviamente, y de competición. Traen también, empiezan a traer jugadores de fuera y y bueno, sí que tengo más minutos, pero los resultados no acompañan y fue pues unas circunstancias más difíciles, más difíciles. El cuarto y el medio quinto año de senior en la 16-17, te vas a Serbia. Me gustaría saber un poquito, porque estuvimos hablando con Dorian de que él buscaba Sí. una primera división europea, por ejemplo. No sé si tú en ese caso decides que Serbia es tu primera opción, tienes otras opciones dentro y decides que al final es la mejor. ¿Cómo lo tomas esa decisión de irte, pues eso, un cambio de aires tan radical? Sí, son decisiones muy difíciles, Raúl. Yo veo que las opciones que tengo de entrar al primer equipo son mínimas. Además, en esa época donde estaban Xavi, Iniesta, Busquets en mi posición, era prácticamente imposible. No había sitio ni para Thiago Alcántara, lo que se dice. Entonces era el momento de salir del Barça y de empezar mi carrera futbolística en otro sitio. Obviamente tenía otras opciones de segunda división o filiales de otros equipos de primera división, pero se dieron las circunstancias en el que hubo una oferta interesante de un club histórico y muy grande en los Balcanes como es el Estrella Roja, donde además exjugadores macedonios habían triunfado también, como Darko Panchev, y bueno, empezó a, a desarrollarse toda esa posibilidad y de entre todo lo que tenía me parecía un reto interesante y decidí cogerlo. Por ejemplo, ¿tuviste la misma experiencia, la misma situación que comentaba Dorian un poco del caos que se vive en los Balcanes? Porque más allá de ser un clip histórico como Estrella Roja, el hecho de que se cambia mucho de entrenadores, ¿tú lo viviste, por ejemplo, en Serbia esa situación o fue una estabilidad mayor? No solo eso, Raúl, entras en otro mundo y chocas con la otra realidad del fútbol. En el Barça estás protegido en todos los niveles y ahora toca hacerse hombre porque es una jungla ahí fuera, lo que te vas encontrando. En el Barça estás protegido legalmente, tú llegas a la Estrella Roja, donde bueno, te encuentras una serie de cosas que tú solo pensabas que existían en películas de corrupción policíaca o lo que sea, y tienes que adaptarte muy rápido si quieres sobrevivir. Es un mundo muy competitivo. Claro, ¿con qué edad llegas tú a la Estrella Roja? 22 años, sí, 22, sí, sí, creo que fue 22, sí, sí. ¿Y crees que si hubieras, por ejemplo, escogido otro camino, eso lo echas en falta, lo echas de menos, o crees que debiste pasar esa etapa y es como que te ha hecho ver el fútbol de otra manera o con unos ojos mucho más realistas, por ejemplo? Sí, por supuesto. Nunca lo sabes cómo hubiera salido, la verdad, otro camino si hubieras tomado. Cada camino trae consigo sus dificultades, sus retos, sus oportunidades y sus cosas positivas y negativas. A mí me ayudó a aprender muchísimas cosas. Mi etapa en Estrella Roja, aunque futbolísticamente no fue muy buena porque no tuve mucha participación del juego. Y es por eso que ni siquiera tras un año ya pues cambio de club. Me voy a Japón en invierno. Justamente te iba a comentar esto porque una persona que sabe de fútbol, como tú bien has comentado al principio de la entrevista, es tu padre y sin ir más lejos, él también jugó en Japón. ¿Eso es algo que te hace decidirte el haber estado tú también por allí, que Japón puede ser una buena oportunidad o una buena idea con la edad que tienes para probar fortuna allí? Bueno, sí que es verdad que tanto mi padre como mi madre me han hablado siempre maravillas de Japón y de nuestra estancia allí cuando yo tenía solo 2 años y mi padre estuvo jugando en el Gamba Osaka. Así que todo era un feedback positivo de parte suya.
y bueno, eliges de entre las opciones que se te abren y después de haberlo pasado bastante mal, digamos, en el Estrella Roja, no solo futbolísticamente, sino también problemas con, bueno, con los salarios y demás, y con agentes, y decido lanzarme a la aventura. No me lo esperaba, no era mi prioridad a una edad tan joven, digamos, irme para Japón o para Asia. Mi prioridad era intentar jugar aquí en Europa, pero fue lo que se me abrió y oportunidades así, siendo consciente también de que no se pueden abrir tan fácilmente, pues decidí aprovecharla. Juegas esa primera etapa en el Yokohama Marinos, en la primera división de Japón. ¿Cómo era ese nivel un poquito en la división? Y si incluso también esto que has comentado, por ejemplo, si en Estrella Roja llegó a haber, por ejemplo, problemas con los salarios, si en Japón eso se cumple a rajatabla, por ejemplo. Eso es otro mundo, otro universo. Los japoneses, su cultura, sus valores, fue un cambio radical al que no me costó adaptarme porque desde pequeños hemos ido viajando y eso nos ha permitido mantener una mente muy abierta y fácilmente adaptable a las circunstancias cambiantes de nuestras vidas. Y ahí encontré una tranquilidad, una estabilidad, una paz interior también, y, y donde pude también, además, desarrollarme futbolísticamente, incorporar muchos aspectos a mi juego, y estuve muy impresionado también por el nivel que hay en Japón, es altísimo. Igual no lo conoce la gente de aquí porque es difícil seguirlo por el tema de la diferencia horaria, pero es un país en el que tiene todas la infraestructura, las condiciones de élite para tú sentirte futbolista, y bueno, es una etapa que disfruté muchísimo. Esa élite de la que hablas también se mantiene, por ejemplo, en la segunda división, cuando pasas por el Omiya, por ejemplo, y estás esa etapa allí. Exacto, bueno, digamos que en cuanto al fútbol no es lo mismo, hay más calidad, digamos, en primera división, pero en cuanto a la infraestructura, los estadios, la estabilidad, la economía se mantiene. Hay muchísimos equipos, es una población muy larga, hay muchos equipos en primera división, muchos equipos en segunda división, y ambas son muy competitivas. Prácticamente podremos decir, o parece que pasas como un poco del infierno al cielo, pasando de Serbia a Japón. Y luego no sé si el volver, por ejemplo, a Vuelta al Rumanía infierno y luego vuelta al es. infierno. Justamente te iba a preguntar por eso. No sé si el tema de la profesionalización que me hablaba, por ejemplo, tu hermano, que hablaremos después de la etapa que estás viviendo actualmente en Hungría, que en el Debrecen y actualmente en el Mezzo, vives ya una etapa de más profesionalización. No sé si en Rumanía todavía también hay esa falta, esa locura también en las directivas, en los representantes, en los agentes. Por supuesto, vuelta a la jungla, después de haber estado en un oasis de tranquilidad y seguridad y paz. Termino mi etapa ahí en diciembre. Fue muy difícil encontrar club porque la gente te pierde la pista, no te hacen seguimiento, ¿no? Cuando te vas tan lejos, y no fue nada fácil encontrar club en Europa. Y era lo que yo quería volver, quería intentar volver a triunfar aquí o a continuar desarrollando mi carrera, y se me abrió en marzo, creo que firmé en el Botoşani, habiendo pasado ya el mercado yo como jugador libre, y encuentro el club en marzo en Botoşani, primera división de Rumanía. No es una mala liga, está muy bien la liga también, hay buenos equipos, el talento obviamente europeo, y pues empieza todo bien, 4 o 5 partidos, pero entonces comienza la pandemia, y eso pues dificulta mucho también, no solo a mí, sino a todo el mundo, ¿no? La vida. Me hace gracia porque comentas el mismo aspecto que comentaba tu hermano de pasar de jugar en Japón aquí, que es que si tampoco brillas espectacularmente, si no eres un Messi, por ejemplo, de Japón, es casi imposible que te hayan seguido la pista, o si no has tenido una regularidad como para ser espectacular, es muy complicado lo Claro. de que decías, diferencia horaria. Incluso quiero saber, ¿el estilo de juego cambia de pasar de jugar en Japón a Europa de nuevo en Occidente? ¿O es Sí, similar? no es similar, sí que cambia, hay bastantes cosas diferentes. En Japón son muy disciplinados, se respeta mucho la disciplina táctica, también están muy bien dotados técnicamente los japoneses, pero sobre todo lo que es innegociable es el sacrificio, el trabajo, la disciplina. Y aquí en Japón pues hay más libertad para la expresión individual del jugador, digamos. Pero bueno, tampoco me costó adaptarme porque yo venía de jugar o
de desarrollarme en el Barça, así que ha sido interesante ir aprendiendo de los diferentes estilos de fútbol en los que me he podido jugar. No te lo he preguntado cuando saliste del Fútbol Club Barcelona rumbo Estrella Roja, pero muchas veces se dice de ese jugador del Barça que si ha sido formado en la Masía, parece que solo puede jugar en equipos que tengan ese mismo estilo de juego. ¿Tú lo notaste cuando llegaste a la Estrella Roja? ¿O, por ejemplo, te ayudó el Sí, hecho de Japón que tienen algo similar, por ejemplo? es así, Raúl, es muy difícil porque nosotros desde infantiles hasta fútbol profesional se nos entrena de una manera muy específica, que es el estilo Barça, se seleccionan jugadores también que encajen en el estilo Barça, que es muy concreto, y bueno, y un mismo sistema, 4-3-3, unas posiciones también, unos movimientos, acostumbrado a mantener 60-70% de la posesión del balón durante un partido, pasas a otros estilos de juego más directos, donde ves el balón volar por encima de tu cabeza, hay más duelos, tienes que adaptarte a otras posiciones, otros sistemas de juego, otras ideas, y si no te adaptas, no sobrevives. Una Entonces cosa que el reto es muy importante para el jugador con el ADN Barça, poder jugar o triunfar en otras ligas, en otros estilos de juego. no sé si físicamente, un poquito genéticamente, mucho se dice de Japón y sorprendido también, por ejemplo, este año en el Mundial, con su juego sobre todo por el suelo. ¿Es habitual el juego aéreo en la liga japonesa o no se trabaja o es No, algo que ahí se se intenta, nota? sí, sí, se intenta jugar a fútbol. Ellos por constitución genética no son tan altos, digamos, no tienen envergadura, no son tan corpulentos y entonces por eso se prioriza ahí el juego más técnico. Cuando llegas otra vez al fútbol europeo en Rumanía y luego haces el salto a Hungría, al Debrecen, me gustaría saber un poco, ¿a esa y cuando la selección de Macedonia te vuelve a poner el ojo? ¿Ya habías estado con ellos? ¿Ya desde las selecciones categorías inferiores te siguen la pista ellos sí? ¿O cómo va? Sí, yo creo que el irme a Asia, pues también pierdo un poco el estatus en la selección y volver a Europa fue un factor crucial para volver a la selección de Macedonia. Mm. Vamos a hablar de esa etapa en el Debrecen, en la Liga Húngara, porque llegas a coincidir con tu hermano en el equipo. Sí. ¿Cómo es jugar profesionalmente con tu hermano? No sé si es una ilusión que tenías o algún sueño, o alguna vez lo habíais comentado entre vosotros de pequeños. Sí, ¿por qué no? Al ser los dos futbolistas y ir jugando en los mismos países, porque cuando yo me fui a Japón, 6 meses más tarde se vino el para ahí. De hecho, nos enfrentamos una vez el Omiya contra el Machida. Salimos los dos al mismo tiempo en la segunda parte al campo y fue un momento muy especial, una experiencia muy bonita. Y luego se dieron las circunstancias para que juguemos juntos en el Debrecen. El Everton estaba buscando un delantero, él venía de hacer una temporada fantástica en Bulgaria y entonces el entrenador que teníamos aquí, Joan Carrillo, le pareció muy, muy buena la posibilidad de traerlo y nosotros pues encantados y sorprendidos porque no es algo ni que hayamos planeado ni que hayamos forzado, simplemente sucedió así, se alinearon los factores para que se diera eso. Tras superar una década en el fútbol profesional, en el fútbol senior, que digamos, ya superando la etapa de juvenil, que me parece súper llamativo, porque cualquier persona que le digas 10 años en la élite del fútbol o jugando a nivel profesional por todo el mundo, haces el salto, sigues en la Liga Húngara, pero en este caso al Mezzo, y como estuve comentando con Dorian, la diferencia o la curiosidad de la Liga Húngara es que llegáis a jugar hasta 3 veces, os llegáis a enfrentar hasta 3 veces con los mismos equipos. Me gustaría saber un poquito, entonces, ¿qué es enfrentarse a tu hermano hasta 3 veces una misma temporada? Sí, sí, así es la estructura de esta competición. 3 vueltas tenemos contra todos los equipos. Con mi hermano nos hemos enfrentado una vez, el Debrecen contra el Mesocobedes esta temporada. Ahora el viernes que viene vienen a nuestro campo otra vez y sería la segunda vez que nos enfrentamos. Y, y bueno, nosotros encantados. Es una liga hay 12 equipos, es también muy competitiva, está muy igualada. Ganas un partido, escalas 2 posiciones, pierdes, te vas para abajo. Entonces, hasta el último, excepto 1 o 2 equipos que se descuelgan como el Ferencváros, que marcan la diferencia. El resto está bastante
igualado. Y puedo decir que aquí en Hungría pues he podido expresar lo, lo mejor de mí como futbolista y estoy muy contento aquí. Y lo último, antes de ir con las preguntas rápidas, de respuesta rápida del ping-pong, me gustaría saber un poquito la actuación con la selección, con el combinado nacional, con Macedonia del Norte, que sin ir más lejos, estos días habéis estado concentrados, estas últimas semanas, 2 semanas, y me gustaría Sí. saber un poquito la actuación en este parón de selecciones y cuál es el objetivo de la selección. Sí, hemos empezado un nuevo ciclo, los clasificatorios para el europeo de 2024 en Alemania. Primer partido contra Malta oficial, lo ganamos, lo que es positivo, empezar bien. Y luego tuvimos un amistoso contra las Islas Faroe, que también lo hemos ganado. Para la confianza del equipo es muy positivo. Somos un país pequeño, no tenemos tanta variedad de jugadores entre los cuales seleccionar, somos más o menos los mismos, nos conocemos desde hace 15, 20 años y bueno, somos unos 40, 50 y en función del rendimiento actual pues de cada uno de nosotros pues nos vamos encontrando en la selección. Yo creo que Y justamente esto de hacer equipo es la clave de que, por ejemplo, dejas de irse mundial a Italia, que es lo que estuve hablando también con sí, Dorian, la sí, espectacular. sí, sí, eso fue uno de los momentos más especiales para nuestro país, de uno de los éxitos. Y bueno, ahora los tenemos otra vez en el grupo, a Italia y también a Inglaterra. Nos ha tocado un grupo muy difícil, pero bueno, vamos a intentarlo. Se clasifican dos, pero se puede dar la sorpresa. Se clasifican dos, exacto, sí, sí, sí. Nunca se sabe hoy en día, en un partido de 90 minutos puede pasar de todo. Y además, últimamente que están pasando cosas que parecía que una selección que debía ganar porque sí, se está demostrando que es que llega, por ejemplo, un Marruecos, llega un Japón, llega Croacia, que son selecciones que a veces ni se tienen en cuenta y ya están dando sorpresas en grandes citas. Pues imagínate para repescas, para que clasificatorios, que también pues, Es estáis dando guerra. es así, Raúl. Se ha globalizado mucho el conocimiento del fútbol y es que hoy todas las selecciones han dado un paso adelante enorme y todo el mundo entiende cada vez mejor el juego a nivel táctico, está mejor dotado técnicamente porque trabajan desde las bases todos los países y se está desarrollando muchísimo el fútbol. Ya no puedes subestimar a ningún rival, sea Islas Faroe, Malta, Macedonia, en un partido de 90 minutos puede pasar cualquier cosa. De verdad que es cierto, por eso que se dice que últimamente la profesionalización a nivel global es que ya parece que cualquier selección te lo puede complicar la vida y por mucha técnica, por mucha cualidad que puedas tener tú individualmente o de la selección, si trabajan muy bien tácticamente una selección o hay un buen orden, te pueden plantear un partido muy difícil. Exactamente, eso es. Si quieres, vamos ya con las preguntas de respuesta rápida, David. Sí, sí, por supuesto. Empezamos. Edad y posición. 29 años y medio centro. ¿Pivote o media punta? Empecé mi carrera como media punta, pero me he convertido en un pivote en los últimos años, digamos, box to box. Ahora, Justamente todas te las iba a posiciones de medio preguntar, campo. Sí, ¿medio sí. centro posicional o box to box? Box to box, puedo jugar ambos roles, puedo ejercer, sinceramente, sí. Top 3 mejores compañeros con los que has jugado. Uf, imagino que Bueno, me imagino que en mi etapa del Barça, muchísimo, bueno, estuve con Adama, estuve con Grimaldo, con Gerard Deulofeu, de mi selección tengo a Enis Bardi, tengo a Eli Felmas, he estado con Goran Pandev también, muchísimo buenos compañeros he tenido. Mejor jugador rival al que te has enfrentado Mejor jugador rival, o que más te haya sorprendido. Kvicha Kvaratskhelia de Georgia, eso fue Georgia. recientemente, eso es. Rechace en la frontal, golpeo con el interior o empeine. Interior, siempre, sí. Balón al espacio, por el suelo o por arriba. Depende de la línea defensiva. Si está muy adelantada, por arriba. Si está muy abierta, igual la filtro por abajo. Sí, sí. Tanda de penaltis, primer o último lanzador. Pero, último, Remate de primera o segunda línea. de segunda. Balón en largo del portero rival. ¿Vas a la disputa o a la segunda acción? Voy a la segunda acción. Juego de posición o contraataque.
Pues en el Barça todo ha sido base de juego posición, pero últimamente he aprendido a jugar al contraataque también en los equipos en los que, en los que he jugado recientemente. Hemos jugado bastante al contraataque, así que depende del rival contra el que juegues. ¿Sangre caliente o sangre fría? Sangre fría. ¿Champions o Mundial? Mundial. ¿Referente futbolístico? Uf, tengo muchos también. Tengo muchos también. Cuando estaba en el Barça, Iniesta, obviamente, Iniesta, Xavi, Ronaldinho cuando era más joven y él llegó. Y la última, que te puedes extender más en la respuesta, objetivo que hayas cumplido y objetivo que quieras cumplir. Objetivo, ser futbolista profesional y poder vivir de esto, de mi pasión. Es un objetivo cumplido. Por cumplir, jugar en una de las 5 grandes ligas europeas. Pues David, hasta aquí la entrevista. Ha sido un auténtico placer poder charlar contigo, también escuchar esa voz también de la experiencia, porque es que parece como, guau, qué persona más mayor en el mundo del fútbol, viviendo tanto, pero es que tan solo 29 años y es súper llamativo y sorprendente, pues el haber vivido tantas cosas y que también lo explicas con tanta naturalidad, pero es decir, eso de pasar del infierno al cielo y del cielo de nuevo al Y infierno, 3 hijos. Me viene el tercer hijo ahora, familia y de todo entre medio también. Sí, sí. lo tienes absolutamente todo, parece el kit completo del futbolista, pero la verdad que ha sido un auténtico placer poder charlar contigo, la verdad que también, cerrando también un poco la entrega, porque es una cosa que también estuvimos hablando fuera de cámaras, que entrevistar a tu hermano, pues me gustaría también haberlo hecho por separado, porque por junto creo que también a veces ha sido algo más habitual, pero también quería de que vuestras historias han sido súper interesantes, la historia de uno empezando en el Real Madrid, otro empezando en el Fútbol Club Barcelona y estando más de 10 años en la cantera del Barça. Y ha sido un auténtico placer tenerte con nosotros hoy, David. Igualmente, Raúl, el placer ha sido mío atenderte. Muchísimas gracias y enhorabuena también por la plataforma que estás desarrollando, que es muy bonito. Muchísimas gracias, David. Un placer. Yes. Chao. Chao, chao.